Hello, my name is Stephanie Miranda Villa. I live in the Florence. The program I am in a Barcelona degree in foreign is a language with an emphasis on English. Entonces, lo que hoy les voy a explicar es el ejercicio de cómo lo resolví y sí, eso. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, para eso vimos la proposición y sus proposiciones simples. Este es el lenguaje simbólico y estas son sus proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, para tener esto en cuenta, tenemos que ver estos conectores de aquí, que esto es una contingencia y este es una adyección. La contingencia es una O y la adyección es una I. Entonces, para tener eso en cuenta, al tener eso en cuenta, vamos a realizar el lenguaje natural. Entonces, vamos a ver R, P, Q. Lo ordenamos eso en ese orden. Al ya tener ese orden, le vamos a agregar los conectores que es V y la otra V al revés. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, aquí, y quedaría al finalizado como una significa O y la otra significa I, quedaría, este sería el resultado. La educación es uno de los instrumentos más eficaces de la pobreza. O la educación es un importante motor del desarrollo y la educación es un desarrollo humano. Entonces, ese es el resultado ese. El siguiente punto nos pide elaborar una tabla de la verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. ¿Qué es la tautología? La tautología es cuando el resultado da todo verdadero, totalmente verdadero. La contradicción es cuando es al revés, ¿no? Es todo falso. En cambio, la contingencia es cuando es falso y verdadero. Tiene de los dos, ya sean más verdaderos que falsos o por igual cantidad. O sea, ese es el resultado. Entonces, para elaborar la tabla de la verdad, vamos a tener en cuenta el lenguaje simbólico, ¿cierto? Para poder desarrollarlo. Primeramente vamos a acomodar P, Q y R por separado y los vamos a desarrollar. El primero que es P, siempre el primero, ya sea que como se acomode, siempre el primero va a quedar B, los cuatro primeros van a ser verdaderos y los últimos cuatro van a ser falsos. En cambio, el segundo que es Q, quedó, los dos primeros son verdaderos y los otros son falsos y así continuamente verdadero y falso. En cambio, el R queda con verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta completar las 8 casillas. Entonces, ya al tener esto resuelto, vamos a sacar que es el único complejo. Para ahí sí después de resolver esto, nos vamos a pasar a resolver este otro. Entonces, para resolver tenemos en cuenta este y este otro. Entonces, ¿qué nos dice este? Que todo lo que sea verdadero va a ser verdadero. O sea, todas las casillas que tengan verdadero va a quedar verdadero. En cambio, si es falso y verdadero, va a quedar falso. Como por ejemplo, estas dos son verdaderos, estas dos, queda verdadero. Estas también son verdaderas, verdadero. En cambio, estas verdadero con falso, queda falso. Verdadero con falso, queda falso. Y así continuamente, falso con verdadero queda falso, falso con verdadero queda falso y falso, falso. En cambio, ya al tener resuelto vamos a tener en cuenta tanto como ahorita, para poder dar como resultado final a Entonces, ¿qué nos dice la UE? La UE nos dice que todo lo que sea falso o completamente falso va a dar como resultado falso. Entonces tenemos en cuenta que los dos primeros nos dicen verdadero, va a ser verdadero. La segunda dice falso con verdadero, va a ser verdadero. ¿Por qué va a ser verdadero? Porque las dos no son falsas. Tienen una verdad, entonces va a ser verdad. La segunda dice verdadero con falso, va a ser verdadero igualmente porque tiene una verdad.
La segunda también. En cambio, la cuarta tiene falso con falso que da el resultado falso. La tercera, digo, la quinta, que es verdadero con falso, va a dar como resultado verdadero. Porque como decía anteriormente, en este nos dice que todo elemento que sea falso con falso va a dar falso. No importa que si es verdadero con falso, ese no vale. ¿Por qué? Porque tiene un verdadero y al tener un verdadero queda como verdadero. En cambio, si es falso con falso da falso. Y así sería el resultado de esta tabla manual, que quedaría así. Entonces, esta tabla de la verdad manual, ¿qué es? Esta es una contingencia. ¿Por qué razón? Porque aquí, como vemos, nos da como resultado las tres primeras son verdaderas y las otras están elevadas falso con falso, verdadero y con falso. Entonces no es completamente verdadera, que sería la tautología, ni completamente falsa, que es la contradicción. Entonces da como resultado una contingencia. Entonces está una contingencia. La tabla de la verdad que tenemos aquí generada, esa fue la tabla de verdad que nos quedó generada por la verdad a través del simulador que nos dio como resultado lo mismo que en la tabla manual. Y con eso terminamos hoy. Muchas gracias por todo.